Bootcamp parte 2. Vamos a empezar con esta siguiente parte. Dejo acá la declaración de riesgo porque queda en cada video para dejar claro que obviamente lo que nosotros hacemos acá simplemente es educación, más no una sugerencia específica de cómo entrar, cómo invertir. No nos hacemos responsables de sus ganancias ni pérdidas, como todo, ¿no? Entonces, ahora sí. Vamos a hablar un poquito sobre Wyckoff. Les mencionaba al principio que no íbamos a hablar sobre esquemáticas. Yo soy muy anti esquemáticas, ¿sí? Y las razones porque me gusta hacerlo sencillo. Entonces, para no complicarnos la vida y para simplificarlo, tenemos que hablar de Wyckoff obligatoriamente, pero no en la parte de esquemáticas, sino en sus leyes. Y las tres leyes que tenemos son la ley de la oferta y la demanda, la ley de la causa y efecto, la ley número 2, y número 3, la ley del esfuerzo versus resultado. Vamos a desglosar estas tres leyes para los nuevos, para los que ya tienen tiempo, los más antiguos, las puedan entender a cabalidad y por qué nosotros usamos Wyckoff, porque se ve en todo el gráfico y no necesariamente en una esquemática. Respeto y aclaro a las personas que les gusta hacer esquemáticas de Wyckoff, a las personas que les gusta hacer cualquier otro tipo de anexo a nuestra operativa. Es respetable, aquí nadie está para juzgar a nadie, cada quien se adapta a su propio estilo, pero en nosotros lo simplificamos, no nos gusta tanto ruido, tanto enredo para llegar a la conclusión de tomar un trade. Entonces, vamos a empezar con la ley número 1, que es la ley de la oferta y la demanda. Esta es una ley que todos, digamos que ya saben, y básicamente la ley de la oferta y la demanda, como dice acá, determina la dirección del precio. Vamos a ver el mercado como un juego de ping-pong, como un juego de tenis. En un juego de tenis, si estamos hablando de una competencia individual, pues tenemos una persona contra otra, un contrincante contra otro, y la idea es lanzarse la bola de un lado a otro hasta que lograr que el otro de pronto no alcance a responder y pues gane punto el que lanzó la pelota. Entonces es como un ping-pong, un partido de tenis, el precio. Y esos puntos o esos dos competidores se llama oferta y el otro se llama demanda. Vamos a hablar, por ejemplo, como si estuviéramos hablando de Djokovic y Rafael Nadal. Esos dos competidores van a pelear o van a competir hasta que uno de los dos va a ganar dicho partido o dicha competencia. Entonces, la definición que nos dice de esta primera ley es esta ley gobierna todos los cambios de precio. Cuando la demanda supera la oferta, quiere decir que los precios suben. Y cuando la oferta supera a la demanda, los precios caen. ¿Sí? Y aquí el precio puede accionar en los siguientes puntos, que es un bloque, un imbalance, una mecha, o nada más que el rango donde en esencia sus puntos sensibles son la base o el 50%. Aquí yo quise relacionar la zona de oferta y demás de las demás leyes con rangos, porque venimos de hablar de esa parte y porque en esencia ya saben que es un bloque, ya saben que es un imbalance, ya saben que es una mecha o void, y ahorita estamos indagando con todo el concepto de rangos para entender que no siempre va a llegar a los primeros puntos que estamos hablando, sino que él quiere volver a la zona donde salió toda la inyección de liquidez y donde debe volver, que puede ser cualquier parte de este rango. Entonces aquí puse un ejemplo muy sencillo, un rectángulo, un recuadro como oferta, todos los precios ranguean, hay bloques, quizás por acá hay una mecha y lo que sea, pero esto va a ser la oferta y dice que cuando supera a la demanda quiere decir que el precio va a bajar. Entonces, normalmente vamos a ver que el precio sale de una zona de oferta directamente a ¿dónde? A una zona, a una área de demanda, que aquí es el mismo ejemplo, pero en sentido inverso. La demanda, pues, es el área donde empiezan a comprar, vender, hasta que por fin los compradores van a resaltar y van a ir superando la oferta. Y este va a ser el partido constante, la guerra constante entre los compradores y vendedores. Oferta lo vamos a relacionar con ventas y demanda lo vamos a relacionar con posibles oportunidades de compra. Entonces, eso es la ley número 1 de Wyckoff, muy sencilla. No sé si Víctor quiera aportar algo en esta primera. Pues un poco las palabras de lo que normalmente se enseña en su momento, de un impulso, un retroceso,
y ahí donde esta ley de oferta y demanda hace que el precio se desplace de una parte a otra. Ujú. Ya, conociéndose, dependiendo del escenario, si el precio está subiendo, pues la demanda va a tener mucha más fuerza y en el caso de su corrección o retroceso, pues entraría la ley de oferta. Listo. Entonces, eso creo que todos lo tenemos muy claro. Vamos a hablar ahora sí de la ley 2, que esta es, digamos, la que me interesa tocar mucho, porque no la hemos tocado en el pasado tan seguido o tan frecuente como lo que ya sabemos de la primera. La ley 2 es la ley de causa y efecto. Esta proporciona una proyección de la extensión del movimiento futuro. Y esto lo que tiene que ver mucho con el tema de los rangos. Por eso es tan importante esta ley. Todas las tres son importantes, pero esta, digamos, que enfocada a lo que venimos tocando con temas de rangos. Entonces dice que por cada causa, formación horizontal o rango, deberíamos tener un efecto que es igual a un movimiento vertical o un impulso. ¿Listo? Su correlación es de 1 a 1 entre la causa y el efecto. Es decir, que por cada causa o rango hay un efecto. Esto hace referencia a la liquidez que forma para futuras referencias y la que se capta para el presente. Aquí ven el mismo dibujito de la primera diapositiva, donde simplemente lo que quise anexarle fue los signos de dólar o de dinero que vemos por lado y lado, y esto hace referencia a la liquidez que se forma, o sea, causa es igual a liquidez que se forma en un rango, que ya saben ustedes que un rango puede ser de forma lateral, puede ser también en forma diagonal, como podemos ver a veces en los canales, hablando de chartismo o las líneas de tendencia, y cuando tenemos un rango, siempre vamos a tener liquidez que se forma para futuras referencias y liquidez que se capta para el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que esto es un rango en oferta que va a desplazarse para abajo. La liquidez que se está formando acá abajo es la liquidez que de pronto también hay en el pasado, que va a ser la liquidez que se va a captar en el ahora. Pero también el precio va formando liquidez por encima, que es esa liquidez que va a captar para cuándo, para futuras referencias cuando vuelva de pronto a estas zonas. Entonces ya nosotros sabemos qué son los equal highs, qué son los equal lows, cuáles son las mechas, piscinas de liquidez, candylands, como le quieran llamar, todos esos altos, por así decirlo, es liquidez, o esas mechas que tenemos por encima de un precio u otro, es liquidez que se genera para futuras referencias o para el presente. En algunos casos se darán cuenta, por ejemplo, cuando el precio está muy interesado en bajar y estamos en una tendencia bajista, a veces vamos a tener los famosos equal highs y el precio no va y los capta de una vez, sino que más bien sigue cayendo. Bueno, muchas veces lo que sucede es que deja esa liquidez ahí para futuras referencias y cuando está muy interesado en caer o en seguir una tendencia en particular, nos va a dejar esos equal highs, esa liquidez para futuro. Pero al mismo tiempo está captando liquidez que se nos formó en el pasado. Entonces, por eso es que a veces yo tengo equal highs que la tendencia está bajista, se forman equal highs, no los capta y simplemente sigue cayendo. ¿Por qué? Porque en el pasado quizás aquí sí habían equal lows que les interesaba ir a agarrar. No solamente equal lows, sino mechas o liquidez en general. A veces una sola mecha basta, ¿no? Como un low. Pero básicamente es eso. Entonces, la causa de efecto me quiere a mí decir que antes de que tengamos un impulso, antes de que se genere un impulso alcista o bajista, previamente a ese impulso hubo causa, hubo liquidez que provocó que se desarrollara ese impulso. Entonces, en otras palabras, yo no puedo llegar y decir que un impulso se formó en medio de la nada, ¿sí? Yo no puedo decir que el precio se movió hacia arriba porque sí, porque le place y porque se le da lo que venga en gana, que esa es la respuesta que nos dan a muchos de nosotros, ¿no? Siempre que el precio se desplaza para un lado o para el otro, es porque hubo ese dinero que incentivó a que se moviera, ¿no? Y eso es causa. Entonces, causa igual a liquidez y efecto es lo que pues estamos hablando nosotros de pues, el impulso o la reacción a la liquidez que se formó. ¿Listo? Entonces, recuerden que el rango puede ser así lateral, puede ser diagonal, puede ser en las formaciones o variaciones que les di ahorita, que puede ser en esta vela doji, puede ser en las velas entrelazadas, etcétera. Dentro de esos rangos hay liquidez que se forma para futuro, ¿sí? Y
liquidez que se forma también para el presente, y no solamente eso, sino pues obviamente rangos previos. Entonces eso es la causa y efecto. ¿Quieres aportar algo ahí, Víctor? En este caso aportaría de que en este caso pues no estamos exentos de que el precio va a tomar una liquidez u otra, sino que dependiendo del escenario, lo que tú decías ahorita, fabrica una liquidez y otra que toma por el movimiento que está realizando el precio. Pero sí o Ujú. sí debemos identificar el direccionamiento o las intenciones que nos está dando el precio en el momento y tener presente la liquidez, porque como tú dices, si no identificas la liquidez, eres la liquidez, mi hermano, y créeme que no te conviene serlo. Ujú. Pero no por eso privarnos de pronto de tomar un trade así tenga la liquidez. Sí, correcto. Esa es una frase que les he dicho en vivo a todos los que, a la comunidad gratuita de ustedes. Si nosotros no detectamos la liquidez que es tan importante, nosotros somos la liquidez, y eso es un grave error. Por eso también hay que entender que sigue aplicando lo que ya venimos hablando mucho tiempo, liquidez que se forma previo a un bloque, previo a un rango, siempre, siempre está importante, porque si no, no tendría sentido que el precio se moviera, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿Listo? Vamos a seguir con la ley 3, que esta ley es la ley de esfuerzo versus resultado, y prácticamente es la que nos proporciona una alerta del posible cambio de tendencia. Disonancia y divergencia entre el volumen y el precio frecuentemente nos indica un cambio en la dirección en el precio, y lo veremos desde una perspectiva estructural. Hoy no voy a hablar sobre volumen porque ya hay videos, ya hemos hablado de volumen, y cualquier cosa se tocará en los 1 a 1, o ya se han tocado con los que ya están acá y ya entienden esa parte. El volumen es simplemente un complemento que utilizamos para ver esfuerzo versus resultados, para ver si un impulso o un retroceso tiene una intención verídica o quizás es una intención falsa, pero lo vamos a ver desde una perspectiva estructural para simplificárselos aún más para aquellas personas que de pronto no usan el volumen o quizás se les dificulta mucho el tema del volumen. Lo que sí quiero darles a entender hoy es que esta ley aplica, así yo no tenga o no use el mismo volumen, aplica en el sentido de que básicamente por solo ver el movimiento del precio de un punto a otro, yo puedo determinar si ese movimiento va con mucha fuerza o si va muy lento. Y algo que tenemos que entender básicamente es que luego de un impulso se viene un retroceso, sea alcista, sea bajista, y normalmente cómo distinguimos un impulso y cómo distinguimos un retroceso. Un impulso se distingue por fuerza, momentum, aceleración, y un retroceso se distingue muchas veces ¿por qué? Por movimiento correctivo de vuelta a la zona de donde sale el precio, que ya ahora a lo que vamos de bootcamp entendemos que básicamente es el rango, ¿no? Queremos que el precio vuelva a un rango, y la pregunta del millón es ¿cómo vuelve al rango? Por eso lo vemos desde una perspectiva estructural. Entonces, consideramos la expansión fuera del rango, lo primero, y luego la velocidad del retroceso al rango inicial. Entonces tengo dos ejemplos acá, fusionando el rango, la liquidez, causa-efecto, y ahora lo que estamos hablando del esfuerzo de su resultado. Vemos cómo el precio en ambos ejemplos se expande, ¿sí? Sale de acá, y luego cómo vuelve a nuestro rango. En el primer ejemplo vemos que vuelve de forma correctiva, y eso es un retroceso literal, tranquilo, calmado, y el que más necesitamos, el que necesitamos. Pero en el segundo ejemplo vemos una expansión fuera del rango y vemos un retroceso bastante fuerte o acelerado. ¿Qué nos indica esto? Que hay una velocidad tanto saliendo del rango, pero también hay una recuperación inmediata casi de lo que es el impulso. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, y por qué se les digo que vemos esta ley de forma estructural. Muchas veces cuando tenemos un impulso y un retroceso acelerado o rápidamente recuperado, estamos viendo que ese posible fractal bajista es falso. En la gran mayoría de veces, cuando el precio se recupera así de rápido, ¿qué sucede? Nos quiebra lo que aparentemente pensamos que iba a respetar, y se nos empiezan a cambiar los papeles. Nos pasó hace unas semanas atrás con el euro dólar, cuando salieron tasas de interés. Recuerdo que el precio inició cayendo con mucha fuerza y luego se recuperó a sí mismo muy fuerte y luego volvió y se recuperó.
Entonces, básicamente nos hizo varios movimientos o rupturas falsas, ¿sí? O varios fractales falsos que logramos entender que, pues, básicamente fue la recuperación acelerada. Aquí quiero traer a relación lo que hablábamos del tiempo y el precio. Ustedes lo ven, por ejemplo, este escenario en 1 minuto, en 5 minutos, y vemos que el precio rompe con muy buenos cuerpos de velas y vemos que el precio se devuelve con muy buenos cuerpos de velas. En 1 minuto o en 5 estamos viendo cuerpos de velas, estamos viendo las velas y esa secuencia de retroceso. Pero si esto lo vemos con lupa, por ejemplo, una temporalidad de 15 minutos, 1 hora, esa recuperación rápida nos representa simplemente una mecha o una absorción de lo que el precio aparentemente tenía que hacer y realmente no quería hacer eso. Simplemente fue como una especie de engaño para captar obviamente a sus víctimas y luego el precio seguir en dirección opuesta. Entonces, en esta ley lo que más me interesa darles a conocer o a entender, algunos ya lo sabrán, algunos de pronto no, es cómo el precio vuelve a nuestros rangos, cómo vuelve a nuestras áreas de interés, a nuestros bloques, imbalances, mechas. Es muy importante eso. Por eso hay que ver si el precio expande o retrocede con mucha fuerza o sin mucha fuerza. Si no retrocede con mucha fuerza, quiere decir que estamos teniendo una acción del precio saludable y es la que queremos operar. Pero si tenemos una recuperación, como en el ejemplo número 2, muy fuerte, pues eso significaría un posible falso quiebre y nos podríamos estar, digamos, chupando un stop loss innecesario. No sé si Víctor quieras mencionar algo acá con respecto a eso. Víctor habla mucho en las sesiones. En este caso, como mencionabas ahorita, o sea, no es que nos enfoquemos solamente, ven, más que todo en las esquemáticas de Wyckoff, sino que, por ejemplo, en mi caso yo utilizo o defino Wyckoff más bien como un direccionamiento, ¿ya? Pero ya en la cuestión de los rangos, sí me interesa un poquito profundizar, porque serían las intenciones que nos esté mostrando el precio. Depende de la aceleración que tenga el precio o cómo llega a mi punto de interés. ¿Lo dejamos para tocarlo ahorita o lo toco de una vez? ¿Cómo, cómo? ¿Lo dejamos para tocarlo ahorita, Sí, sí, sí. lo Sí, correctivo? sí, Ok, sí. dale. Listo. Bueno, esto es básicamente la presentación 2. Dije que no me iba a demorar mucho porque quiero avanzar a lo que se viene el día de mañana. Pero básicamente entendamos que Wyckoff está en todos los gráficos, en toda temporalidad, en toda, absolutamente toda, desde 1 segundo hasta mensual. ¿Sí? O sea, siempre vamos a tener Wyckoff y lo que tenemos que ver, la palabra clave que dijo Víctor ahorita es intenciones. Vamos a tratar de detectar las intenciones del precio, ¿no? Y eso es un juego algo sucio, porque si fuera tan sencillo, digamos que estaríamos fácilmente haciendo mucho dinero, pero no es tan fácil, no es tan fácil y es donde queremos entender cómo podemos detectar esas intenciones, cómo hallarle, digamos, un sentido lógico a la operativa que nosotros queremos desempeñar en el día a día, en la semana tras semana, en todos los meses, cómo queremos de pronto entender esas intenciones y eso lo vamos a ir mezclando, vamos a ir fusionando, entendiendo las posibles zonas de donde sale el precio, dónde tiene que mitigar, cómo lo mitiga, qué intenciones tienen. Cuando yo sé, digamos que, no sé, yo me entero por alguna fuente que me van a robar esta noche en mi casa, créanme que uno entendiendo o sabiendo las intenciones del ladrón, uno no va a dejar la puerta abierta para que él lo robe a uno. ¿Sí? Uno lo que hace es asegurarse más, ¿sí? O reportarlo a la policía o tratar de protegerse de que no lo roben, porque ya uno entiende cuál es la intención de esa persona. Pero cuando yo no sé que me quieren robar y me agarran por sorpresa, ahí es donde empiezo ya a sufrir porque nadie me avisó. Entonces yo quiero siempre, cuando estoy operando, cuando estoy tratando de entrar, tratar de detectar esas intenciones sin enfrascar a que el precio tiene que hacerlo de esta forma o la otra, sino que estés muy flexible, muy mente abierta, lo decíamos al principio, de qué es lo que puede pasar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quería mencionar en esta parte 2, porque quería hablar de Wyckoff en palabras resumidas de lo que nosotros queremos entender por parte de ellos. Quiero darle pie a que pregunten, chicos, lo que quieran, de pronto si hay alguna duda, alguna inquietud,
referente a esta parte del bootcamp y pueden levantar su mano y les doy la palabra. ¿Listo? Probablemente si se pueda tomar como screen conference. No sé qué está hablando ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano, activar el micrófono. Creo que queda muy claro, ¿no? O sea, profe, yo lo veo claro teóricamente, pero de pronto se le dificulta y quiere analizarlo más a fondo en gráfico. Claro que sí. Vamos a ir a gráficos para pronto mostrar un poco la fusión de esto. Roberto, levantaste tu mano, dale. Puedes ir preguntando mientras salto acá un gráfico. Adelante, adelante, Roberto. Vale, yo es que toqué, bueno, en la carrera un poquito de mercados y conducta y dimos Wyckoff un poco, ¿eh? Y aparte que el profesor tampoco lo ponía fácil, que dormía él en clase. Y lo combinaba mucho con volumen. Sí. ¿Puede ser que va compaginado 100% con volumen en Wyckoff un poco? Va compaginado en cuanto hablamos de esfuerzo-resultado, pero no solamente es Exacto, sí, a eso me refería, para tú ver el esfuerzo y el resultado que está dando, que muchas veces no hay concordancia entre los dos, ¿no? Sí, claro, claro. Digamos que, por ejemplo, si yo activo acá volumen, ya sabemos que, digamos que cada barra alcista, aquí yo la tengo en color verde y cada vela bajista me representa una barra negra, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero, estoy viendo, por ejemplo, esta acción del precio. Vamos a ver si lo ponemos de esta forma, ¿sí? Estamos viendo que el precio está cayendo con algo de momento. Vamos a, espérame, yo borro un poquito los rangos, que ya lo hemos tocado. Listo. Entonces digamos que el precio está cayendo. Entonces la primera lógica es, ¿de dónde sale esta caída? ¿No? Sale de este rango. ¿Listo? Dentro de ese rango hay liquidez. Todos estos altos, este bajo, todo eso es liquidez. O sea, hay causa que generó ¿qué? Este efecto. ¿Sí? Y luego de esa causa y ese efecto, pues generalmente se viene una mitigación. Entonces, aquí es donde empezamos a ver el esfuerzo versus resultado. Empezamos a ver cómo sube a nuestro rango, ¿sí? Y la comparación que hacemos con el volumen es simplemente para detectar anomalías, que es básicamente lo que nos dice una anomalía, que es si realmente el precio está subiendo con fuerza o quizás esa subida está siendo falsa. Entonces, cuando nosotros mezclamos el volumen, que no lo estamos usando para la entrada en sí, aunque hay entradas por volumen que están en los cursos, en los videos privados y lo pueden aplicar. El viernes apliqué una por volumen, que me preguntaban por qué en la mecha y demás. Bueno, eso se enseñó, está grabado, lo pueden repasar. Pero aquí básicamente lo que quiero es decir de que cómo vuelve el precio a nuestro rango, entendiendo ya que el precio no tiene que volver a un bloque o a un imbalance, sino que simplemente en esencia al rango, ¿no? En ocasiones llega al rango que alcanza a mitigarlo acá por muy poco, pero básicamente, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cómo vuelve el precio al rango? Entonces, las velas, los cuerpos de las velas, que es cuando yo estoy comparando el volumen con el precio, con la acción del precio, los cuerpos de la vela los voy a comparar con los cuerpos de las barras de volumen. La idea aquí, ¿cuál es? Que las barras de volumen y las velas japonesas tengan el mismo tamaño, ¿sí? Para yo decir que hay un movimiento coherente o un movimiento verdadero. Cuando una de las dos partes tiene incoherencia en su tamaño de velas o en su tamaño de cuerpos de barras, pues ahí es donde nosotros llamamos que hay anomalías, es decir, que estamos teniendo un retroceso o un movimiento en nuestra área falsa. O sea, es muy probable que sí la respete, en otras palabras. No es muy probable que lo reviente, que fíjense lo que pasa acá. Luego de este impulso, al tener el retroceso que tenemos, 3 velas alcistas, 3 barras alcistas. Si nosotros comparamos los cuerpos de nuestras velas japonesas y las barras, si bien está bajando la intención alcista, a medida que está subiendo a nuestra zona, me está dando una divergencia, me está diciendo que esta subida no lleva mucho futuro, ¿sí? Y adicionalmente a eso, los cuerpos de las velas como tal no tienen congruencia o confluencia, por así decirlo, con las barras que tenemos acá. Entonces aquí puedo decir que por volumen,
una interpretación sencilla es que cuando llegue al rango lo va a respetar. Eso es básicamente como una interpretación con volumen. Lo que yo quiero llevarlos con esta explicación es simplemente una interpretación sencilla en la parte estructural. Si bien puedo ver volumen para tener una idea mucho más precisa, también simplemente puedo ver cómo es que el precio retrocede en sus puntos de interés. Entonces, fíjense siempre, por ejemplo, en estas caídas, miren cómo el precio cae. Esa fuerza de caída me está mostrando momentum o aceleración. Ahora miremos cada vez que retrocede, cómo retrocede, si retrocede con mucha fuerza, si no retrocede con mucha fuerza. En ocasiones, por ejemplo, si se dan cuenta esta caída y luego esta subida, fue una subida acelerada o rápida. En este caso era una subida un poco arriesgada porque estaba recuperándose muy rápido el precio. Si yo veo esto, de pronto en una temporalidad más grande, quizás esto me represente mechas o absorciones, ¿sí? Vamos a verlo para darnos esa idea, a ver cómo nos lo representaba, por ejemplo, en una temporalidad semanal. Vamos a ver si me lo muestra o me lo borra. A ver, semanal, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá creo que me lo estaba mostrando, a ver. Esto creo que era semanal. Bueno, creo que era este mismo movimiento. Me lo muestra como una mecha. O sea, me muestra que hay una absorción del precio dentro de ese punto. Entonces, básicamente lo que queremos mostrar con esfuerzo versus resultados de una perspectiva estructural es cómo sale y cómo vuelve. Si vuelve muy acelerado, hay que tener cuidado. No quiere decir que no lo va a respetar, porque aquí en esencia respetó, en parte, ¿no? Pero luego creo que subió más. Entonces, eso es lo que queremos observar en el gráfico a medida que avanzamos. Fíjense cómo la recuperación, si bien respetó entre comillas, no fue tan fructífera, no fue tan fuerte, digamos que la caída en la reacción, sino que más bien decidió irse un poco más arriba. Entonces me está mostrando que hay más intención de subir los precios que bajarlos. Y nuevamente cuando nos cambia esa intención de nuevo de bajada, que podemos ver esta aceleración para abajo, ya lo voy avanzando. Miren cómo cuando empieza a acelerar su caída, y esto hay que verlo con detalle y lupa, miren la caída, el momentum que se genera acá en esta caída y veamos cómo intenta retroceder. No retrocede con mucha fuerza, es más, sigue cayendo y nos sigue mostrando que más aceleración, más momentum, lo que me indica a mí que las posibilidades de caer son mayores a las posibilidades de subir, a menos de que esta subida siguiente sea muy acelerada. Pero ¿cómo fue la subida? No, básicamente sigue cayendo y veamos si en algún momento dado, cuando empieza a intentar retroceder, ¿cómo retrocede? ¿Con la misma intención o la misma efectividad de caída? Para nada. De hecho, intentó subir con fuerza, pero se detuvo casi iniciando el rango y vuelve y cae. Y así sucesivamente vamos nosotros detectando esas intenciones del precio desde una perspectiva estructural, ¿sí? Entonces, simplemente es ver eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. O como dice profe, ¿en el rango se programa la entrada de una vez en base del 50% o se debe esperar una confirmación? Si yo estoy hablando de un rango de temporalidad diaria, obviamente yo no voy a entrar en la base o en el 50%, a menos de que yo sea un swing. Por ejemplo, si yo hago esa intención de comprar o vender en la base de este rango, yo sé que mi stop loss tiene que ir por encima del rango. Es muy importante el concepto de rangos porque sea donde sea que yo entre en el rango, no importa, nos importa 5 centavos donde entre, lo que sí sabemos dónde tiene que ir el stop y es acá arriba. Entonces, si yo entro por temporalidad diaria siguiendo esa lógica, yo puedo entrar en la base, pero mi stop loss tiene que ser de 132 pips. Y eso creo que ninguno lo quiere, ¿no? Bueno, voy a darles chance a las preguntas. Un segundo acá. Saco. Julio Aguilar, puedes activar el micrófono. Claro, profe. Una pregunta. Normalmente cuando sale de rango y en esa parte del retroceso o pullback, se puede dar el pullback o el retroceso más de una vez, ¿verdad? Sí. Porque por ejemplo, el par que yo manejo, Ajá. siempre se da 2 veces. Nada más que el primer rompimiento normalmente siempre respeta la vela que rompió con cuerpo. Y ya nada más la otra nada más avienta como el mechazo y ya es cuando ya rompe ese rango. Sí, claro, eso depende del par. Tú usas mucho el dólar peso mexicano y ese es un par exótico, entonces obviamente tiene mucha volatilidad. Pero sí, claro, Okay. claro. Perfecto. Gracias, bro. Vale, Roberto.
Sí, perdona, Master. El tema es, por ejemplo, ahora que estamos con Wyckoff. Wyckoff realmente lo vamos a utilizar para evaluar mejor en el contexto en el que estamos junto Sí, a estructura de timeframe mayores, ¿no? ¿Verdad? No para definir sí. entradas ni nada, No, 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 no. Es para... para adelantarnos a la intención, a lo mejor, ¿no? Exactamente, exactamente. La entrada ya requiere más detalle. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, digamos que vamos para un minuto. A ver, pero no creo que no me deja, me vuelve donde estábamos, listo. No importa. Con la acción del precio más reciente, pues basta. Y entonces, por ejemplo, aquí no estoy viendo nada, solamente tema de rangos y toda la cuestión. Siempre que hay momentum, por ejemplo, la misma intención, como decía Roberto ahorita, ver cómo anticipar esa intención. Por ejemplo, acá, ¿qué pasó? El precio venía subiendo, esto es un minuto, y nos quiebra a la baja con mucha velocidad, ¿sí? Ahora, luego de ese quiebre, y si estamos de pronto detectando rangos, por ejemplo, si usamos nuestro gráfico de líneas, yo puedo detectar que acá arriba hay un rango, hay varios rangos, ¿no? Y puedo de pronto determinar que aquí el precio puede tener una reacción a futuro, un ejemplo, ¿sí? Entonces, mi intención es ver cómo se desarrolla Wyckoff en todo su esplendor desde esta perspectiva. En un segundo lo corro acá, es que me molesta el menú. Ok, acá. Entonces, yo sé que sobre esta área hay un rango, ahora tengo que ajustarlo con las mechas y tengo que ver obviamente si el precio me llega a mi rango. Aquí en un minuto, digamos que ya lo vamos a hablar mañana con respecto a la entrada, pero simplemente lo que quiero que se vea es cómo cae y cómo vuelve allí. Ahora, una forma muy sencilla de detectar ese esfuerzo resultado es a través de esta herramienta que tenemos acá, que se llama Date Range, ¿sí? Y esto lo que hace es medirles, por ejemplo, ustedes pueden medir el impulso de acá arriba hasta acá abajo. Y esto me muestra que este impulso tomó 11 minutos y 11 barras de un minuto, obviamente. Ahora, comparemos la subida, el retroceso. Pueden utilizar esto también, digamos, desde la subida, donde empieza la primera vela alcista, hasta donde vuelve, por ejemplo, a una zona de oferta. Puede ser el imbalance, no digo exactamente el rango, no importa. Pero lo importante es ver en este punto es cuánto se demoró. Y fíjense que se demoró alrededor de 23 minutos. O sea, que hay más velocidad, más intención bajista que intención alcista, porque se está demorando mucho más en su retroceso. Ya ahí podemos entrar a mirar, bueno, si no llegó al rango de arriba, ¿qué más había por ahí que de pronto hizo que el precio reaccionara de esta forma? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? De pronto en esta temporalidad, un minuto, quizás tenga la información, quizás no. Y eso es lo que queremos tratar de detectar. Por ejemplo, acá hubo esta, entre comillas, mechas entrelazadas, pero ¿será que de pronto en un minuto esta reacción era más arriba y de pronto si yo salto a 3 minutos, un ejemplo, acá tendría una especie de rango un poco más claro? Entonces, ahí es cuando vamos fusionando las temporalidades. Que fíjense, por ejemplo, acá este rango que teníamos en un minuto, el precio no llega ahí. ¿Será que es que lo que estoy diciendo de rangos es falso o es que el precio me está reaccionando a un rango de una temporalidad mayor? No me estoy subiendo muchas temporalidades, estoy simplemente tratando de ver, por ejemplo, el rango de 3 minutos. Y fíjense lo que pasa acá. El precio expande desde saliéndose de ese rango, como ya lo estamos hablando. ¿Y dónde reacciona el precio? Miren dónde estaba reaccionando. Reacciona dentro de un rango de temporalidad de 3 minutos. Exactamente un poquito por encima del 50% y tiene reacción. Y aquí es donde uno dice, hubiera esperado el de un minuto, de pronto me dejan visto. ¿Cómo determino dónde entrar y cómo entrar? Fíjense cuánto miden los rangos de 3 minutos. Por ejemplo, este de acá es un rango que mide apenas 5.6 pips. O sea que si yo soy de esas personas que entran en el 50%, me da solamente 2.8 pips. ¿Realmente requiero yo la altísima precisión para entrar acá arriba? ¿O puedo darme el lujo de tener un trade de solo 2.8, 3 pips de stop loss? Aquí es cuando ya los rangos empiezan a tener sentido. No voy a hablar de entradas hoy o todavía, simplemente es mostrándoles eso, porque aquí ya sé que tengo intenciones bajistas, tengo momento y el retroceso no es muy fuerte, entonces puedo optar por seguir vendiendo, por quizás creerle a este quiebre estructural que tengo acá, ¿sí? ¿Quién más tiene preguntas? Joseph. Sí, profe, gracias. Ahí precisamente en ese ejemplo que acabas de tocar dos cosas. La primera, pues obvio cuando uno va a tomar la
entradas, si las estoy tomando un minuto y ya veo ese impulso bajista que tuvo, pues hoy, o sea, verlo en 3 minutos es porque ya vi que el otro movimiento, el otro impulso ya pasó. Pero si yo lo veo en un minuto, no tengo todavía el retroceso, o bueno, puede que lo tenga, pero ¿dónde, o sea, cómo voy a determinar si mi entrada la va a tomar a un minuto o a 3 minutos? Si, o sea, ahí cómo tengo ese criterio. Ok, yo siempre le recomiendo, uno, lo que mejor se vea, y dos, la tolerancia de mis stop loss, ¿sí? Porque muchas veces queremos ser muy precisos por querer tener un stop de 2 pips, pero quizás si me voy por 3 pips, aunque el precio si bien puede subir hasta acá, puede que no, como lo hizo acá. Entonces yo puedo determinar eso de acuerdo a mi tolerancia de stop loss. ¿Sí? Si yo entrara acá al 50% de un rango de 3 minutos, me da solo 3 pips, yo lo tomo. ¿Sí? Pero si quiero más precisión y quería ese rango, pues también va en muy criterio personal, dependiendo de lo que yo vaya backtesteando y probando, Profe, una pregunta. qué me conviene más. ¿Listo? Una pregunta, profe. ¿Quién? Aquí yo, porque usted, o sea, aquí, Ay, Edgardo, ok. sí, porque usted en 3 minutos está tomando, o sea, bueno, más bien quiero preguntar sobre el rango ya. Si se toma la última vela antes de la última vela antes de la corrida o el cuadro que usted está haciendo aquí, que es más grandecito. El cuadro, porque es rango. Este es mi rango de 3 minutos. ¿Sí? Esto acá es mi rango de 1 minuto. Yo puedo irme por este, que me abarca más puntos, por así decirlo, o puedo irme con este. Dependiendo, como les digo, de la tolerancia de stop loss que ustedes quieran manejar. Yo por lo menos trato de no usar más de 3 o 4 pips de stop loss. ¿Sí? Pero algunos dirán, no, yo con 5 voy feliz. Entonces todo depende, todo depende. Perdón, profe, o sea, entiendo lo de la tolerancia de stop, pero pues realmente ahí me queda esa duda, porque si yo no estoy viendo, o sea, no estoy viendo el retroceso, en este caso ese impulso bajista, no estoy viendo ese retroceso, pues cómo no sé si me cambio a 3 minutos, a 1 minuto, a 5 minutos, sería simplemente verlo porque está subiendo muy lento y que siento que no puede alcanzar el rango de arriba. Sí, claro. Okay. Ahí es donde aplicamos lo que nos acabas de explicar. Sí. Si el retroceso está muy lento, pues veo que no, ni siquiera, puede que ni siquiera alcance el 50%. Y ahí cambia de temporalidad, ¿sí? Claro, claro, porque uno, por eso es que se combina esfuerzo, resultado, causa, efecto, oferta, demanda, que sabemos que aquí, y eso que no estamos usando volumen, ¿sí? Simplemente estamos viéndolo de una perspectiva estructural. Miren cómo de pronto, para mí aparentemente en vivo, el movimiento es agotado, entonces puede que ni le alcance. Entonces yo digo, bueno, no me quiero perder el movimiento, no estoy entrando tampoco a la loca y en medio de la nada, sino que también estoy hallándole lógica que aquí hay un buen rango. Entonces, quizás este rango, al tener una de las mandamientos que hablábamos, higher time frame, ¿qué pasa con higher time frame? Siempre manda. Y aquí no me refiero solamente a la temporalidad mayor, sino que si comparamos 1 minuto y 3 minutos, ¿cuál de las dos es la hermana mayor? En este caso, podemos decir que 3 minutos va a predominar sobre este, ¿no? Entonces, todo depende también en eso. Y obviamente la tolerancia de stop, pues lo reitero, que yo pueda asumir. Entonces yo puedo quizás a veces ir backtesteando y decir, bueno, o sea, este rango se ve bien, aquí se ve un buen boss, un buen quiebre estructural, luego un boss que queremos, un testeo. Ok, ¿dónde puedo entrar en ese testeo? Si lo pongo muy preciso, puede que ni me dé. Pero si lo doy un poquito más despacio, puede que sí me dé. Y en últimas, mi stop loss, ¿dónde tiene que ir? Acá arriba, independientemente. Entonces, sea que entre acá... Dime. Perdón que te interrumpa ahí. ¿Y si lo viéramos a 5 minutos, habría mucha diferencia ya? Pues ya miremos este mismo escenario en 5 minutos. No hay mucha diferencia. ¿Sí? En 5 minutos sigue siendo un buen rango y antes te da como más confluencia de que puedes entrar más bien acá al 50. ¿Sí? Ah, ok. Es que nunca utilicé 3 minutos, por eso era que me quedaba la duda. No. Es ahí. Julio, ¿vas a preguntar algo? Julio Aguilar o quién va? Oiga, profe, pero yo me imagino que mañana vemos, o sea, como esto más a detalle, ¿cierto? Porque Claro. como es primera vez, le queda como así, como claro. caja.
Lo que falta es tela por cortar. Profe, ¿puedo aportar algo Claro antes que de la sí. siguiente pregunta? Sí. Me disculpan, no voy a preguntar, Joseph y Roberto creo que preceden antes de mí. Yo quería aportar algo que muchachos me ha servido mucho y como dice el profe, va mucho con este tema de cómo identificar en dónde entrar. Yo bailaba entre 20.000 temporalidades, Dios mío, no tomaba nada, lo que medio tomaba lo perdía. Y era a raíz de eso, sí, claro, fíjate, Víctor, gracias. Entonces yo lo que opté fue por empezar a hacer mucho backtesting y a mirar temporalidades que se ajustaran con la operativa que digamos que parecía clara para mí y que me iba gustando. Entonces yo, por ejemplo, yo eliminé 3 minutos, ¿no? Y yo estoy fijándome 4 horas, 15 minutos y a veces brinco de una vez a 1 minuto. A veces miro fractales en 5 para mirar lo que dice el profe, cómo está la fuerza, cómo estoy en qué momento pues me estoy tratando de montar, si voy muy arriba de la pierna, abajo, en fin, ¿no? Pero más que todo yo a veces busco ese tipo de confluencias, porque sí, yo brincaba mucho, muchachos, y no, estar uno buscando rangos en 1, 3, 5, se van las entradas, no hay dudas, en fin, ¿no? Y a la final terminamos ahí hasta en negativo, me pasó muchísimo. Entonces es el tema del backtesting, el profe dijo esa palabra y eso es, pero contra fundamental. Hermano, testeen la temporalidad que le gusten, como lo vea claro, y enamórense de un setup, o sea, de una confirmación. Si quieren buscar rangos en 5, háganle, si quieren en 1, háganle, y si no les dio en ese momento para el trade, con todas las normitas que ustedes tenían, listo, descartado, así es sencillo. Recuerden que menos es más, ¿no? Y eso yo lo confirmo, lo que dice Raúl me ha ayudado muchísimo, y entre menos temporalidades a veces uno mire y se enfoque en algunas es mucho mejor. Da hasta más Exactamente. claridad, ¿no? Sí, correcto. Igual mañana les voy a mostrar patrones de entrada, les vamos a mostrar ejemplos, vamos a mostrar cómo me tienen que presentar todos los días, o de dónde tienen que empezar y dónde finaliza todo, de principio a fin. Y ya, si, mejor dicho, si no ganan con lo que les voy a enseñar, me retiro de enseñar y ustedes perdieron su dinero. ¿Sí? No, profe, no diga eso, profe. Les garantizo que les va a funcionar. No sé si ustedes lo han visto en el chat. Se han venido pasando algunas pruebas de fondeo, algunos chicos, algunos se han recuperado, pruebas que han estado al borde de la muerte. Entonces, es porque se está haciendo de esta forma que mañana les va a quedar mucho más claro. Hoy, pues obviamente es algo para los más nuevos, sobre todo es algo como que de pronto abrumador, pero ya van a entenderlo, queremos simplificárselo, ¿listo? Joseph, ¿vas a preguntar algo más, pa? ¿Daste la mano? No, señor, eso ya era la pregunta anterior. Okay. Bajar tu mano ahí. Roberto. Sí, máster, que aparte de reaccionar al rango, también estaría reaccionando al orden bloque, generó imbalance y un poco de momentum, ¿verdad? Sí, claro, claro. O sea, no sé si vieron el chat el viernes que me preguntaba Aldo, pero ¿por qué la tomaste ahí? Y yo les dije, pues no sé si vieron la mecha con volumen. Y en broma les dije, es que yo no me olvido de lo que enseña Raúl. Todo lo que yo he enseñado lo aplico, ¿sí? Ya sé mis reglas, ya sé qué es lo que busco, sé que no, como sé que el precio se puede mover a diestra y siniestra como quiera, yo tengo que, digamos que, llenarme de esa información y prácticamente aprendérmela, ¿no? O sea, es algo que yo he estado probando durante mucho tiempo y cuando veo los escenarios ya para mí es simple verlo. Se va a volver mecánico, se va a volver como cuando empiezan a conducir un vehículo, si alguna persona sabe manejar vehículo o moto, ¿qué pasa cuando uno empieza de novato? Uno cuando empieza a aprender a manejar, uno es el más cuidadoso de la vida, uno es el mejor piloto del mundo entero. Se frena cuando el semáforo está en rojo, trata de esperar que pasen los peatones. Hablo por los que estamos en Latinoamérica y saben que es un caos muchas veces el tráfico, ¿no? Todo es muy respetable, pero cuando la persona ya agarra confianza y todo se vuelve mecánico, pues ya empieza a ser a veces, muchas veces puede ser la persona experimentada más imprudente en la vida. Entonces, esto se tiene que volver mecánico, poco a poco lo van a ir digiriendo y lo van a ir aplicando con mayor sencillez, porque esa es la idea. ¿Listo? Julio Aguilar, ¿vas a preguntar algo? Sí, profe. Mañana va a dar ejemplos de cuando se cruza una doji con una vela entrelazada. Sí. Mañana voy a dar ejemplos de rangos en general, en sus variaciones. Perfecto. Muchas gracias, profe. Vale, no se preocupen. Todo va a estar más claro mañana. Por eso los quiero más despiertos que nunca. Sí. Entonces,
¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos? A ver. Creo que no. Bueno, entonces con esto pues simplemente quería dar la parte 2. Son 5 partes del bootcamp. Lo que es la tercera y la cuarta son las más jugositas. Y en la última parte, mañana vamos a hablar sobre el backtesting y un poquito de consejos de psicología, psicotrading, ¿listo? Entonces, nada, voy a dar por terminada ya esta sesión por el día de hoy y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana, hora Colombia. Ya ustedes acomodan el horario a sus respectivos países. Voy a dar tiempo para almuerzo o para cena, para que también tengamos ese espacio. ¿Listo? Amigo Raúl, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. noches para todos. Buenas noches, Raúl. Bueno, allí una preguntita con respecto a lo que son los rangos, que bueno, estaba aquí viendo, y sucede mucho que cuando, por ejemplo, la tomo, por ejemplo, en el 50, ahora vieron como el comentario, pero llega a mitigar varias veces. Si, por ejemplo, llega 2, 3 veces a esa zona, ¿tú vuelves y tomas entrada o la mantienes o qué haces allí en ese caso, por ejemplo? En ese caso tengo que ver si el precio pudo o no generarme quiebre estructural. Por ejemplo, mañana, en la primera parte que voy a hablar mañana, voy a hablar de hecho de la estructura de los máximos, mínimos débiles, cómo los tenemos que afrontar, y eso también me va a ayudar a mí, con toda la combinación de conceptos, a decir, ¿sabes qué? Más bien, si vuelve a mitigar ese rango, yo más bien no, pero voy a esperar un nuevo impulso, porque muchas veces pasa que el precio te da, por ejemplo, este quiebre, viene a mitigar, intenta otra vez caer, no puede y vuelve y mitiga y te respeta, pero muchas veces puede simplemente seguir subiendo. Entonces, eso yo lo voy a hablar mañana, claro que sí, para que tengan claro, digamos, si pueden entrar, si no. En última se trata de tomar el riesgo, pero a veces también podemos evitar trades innecesarios, considerando los demás detalles que falta darles. ¿Listo? Listo, perfecto, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, feliz noche, bendiciones. Listo, perfecto. Entonces voy a terminar la sesión ya. Mañana, si de pronto no contesté alguna duda, ténganla ahí, escríbanla y mañana nos vemos Dios mediante a las 10 de la mañana. Hora Colombia. ¿Mismo link, Master? Sí, es el mismo link. Es el mismo link. En caso de que les dé alguna falla, se los envío por el canal de anuncios. ¿Listo? Gracias, Master. Gracias, feliz noche a Gracias. todos. Vale, chicos. Today